Hola, ¿qué tal todos? ¿Cómo están? Espero que súper que bien. En el día de hoy, pues bueno, traemos un nuevo video y en este tema un poquito controversial, el tema que vamos a tratar ahora es sobre los prompt engineering, ¿verdad? Este es no es nomenclatura, es un término que se ha estado utilizando últimamente y ha estado en tendencia en los últimos días. Pero el objetivo no es basarnos en lo que dicen las otras personas, sino más bien hacer una recapitulación de lo que a criterio personal eh, significa y es un prompt inicial, ¿verdad? Entonces, para eso creo que es importante definir primero qué es un prompt. Un prompt es básicamente una frase o un párrafo que describe claramente alguna tarea, tal vez alguna pregunta o un problema que nosotros deseamos abordar en cualquier tipo de contexto, ya sea en el contexto de ingeniería, medicina, en cualquier tipo de ámbito, ¿verdad? Que yo quiera encontrar una respuesta a algún tipo de duda que yo tengo. ¿Ok? Entonces eso de principio, solo el prompt. Ahora, enfocándonos netamente al término como tal, al prompt engineer, ¿verdad? Podemos definirlo como tal vez el proceso que, que realiza una persona para diseñar y ajustar las entradas de texto para un modelo de lenguaje de inteligencia artificial. En este puede ser ChatGPT, que es el que más se usa, ¿verdad? O bueno, el que yo más uso. Y este tipo de procesos que se realiza en la entrada de texto es con la finalidad de optimizar su rendimiento y mejorar la calidad de las respuestas. Básicamente yo ajustar mi pregunta, ¿verdad? Yo ajustar mi pregunta con ciertas palabras clave para que yo tenga la mejor respuesta posible que la inteligencia artificial me vaya a mí a brindar en este caso, ¿verdad? Entonces, en pocas palabras, no es una profesión como tal, sino es como un skill que uno tiene que consiste en saber hacer las preguntas correctas, es decir, introducir los prompts de manera idónea para obtener una respuesta relevante. Sirve como un punto de partida para enseñarle al modelo de inteligencia artificial a desarrollar resultados que sean apropiados a una tarea dada. ¿Ok? Es básicamente eso, ajustar siempre es como quien dice, tomar las palabras ideales para que la inteligencia artificial me brinde a mí una respuesta óptima, ¿verdad? Estas indicaciones también se utilizan en una amplia variedad de aplicaciones de inteligencia artificial, no solamente en ChatGPT, sino que hay muchas más. Hay unas que generan videos, otras que generan imágenes. En fin, hay muchas inteligencias artificiales, pero bueno, ChatGPT es como que la que más está de moda, la más conocida por la mayoría, ¿verdad? También hay asistentes virtuales, hay chatbots, en fin, un sistema, digo, un sinnúmero de inteligencia artificial que nos ayudan a mejorar o a mejorar nuestra productividad día a día, ¿verdad? Entonces, esto es básicamente lo que es un prompt engineer, ¿verdad? Eh, para dejarlo claro, vamos a ver un ejemplo más o menos de cómo sería el skill o cómo serían los prompts que nosotros podemos ingresar y a su vez irlo ajustando para que nos brinde una respuesta ideal. Por ejemplo, si yo en este momento voy a ChatGPT, ¿verdad? Le digo, escribe, lo voy a decir así, nada más como escribe un artículo sobre IA, nada más. Entonces, él va a escribir un artículo, ¿verdad? Y es una respuesta válida la que me está dando, porque está escribiendo un artículo como tal. Pero yo como persona, ¿verdad? No estoy siendo muy específico de para qué va a ser ese artículo, dónde lo voy a usar, qué línea quiero que siga este tipo de texto. Entonces, lo primero que yo voy a hacer es ser un poquito más específico. Voy a decir, voy a copiar para no estar, para no estar escribiendo otra vez. Voy a copiar lo mismo. Le voy a decir, escribe un artículo sobre ella. Le voy a decir, para LinkedIn de 500 palabras. Si se dan cuenta, en este momento, lo copio otra vez, en este momento yo le estoy dando más contexto de que quiero. Si se dan cuenta, al inicio yo le voy a parar esto. Al inicio yo le envié, uy, me falló, bueno, voy a recargarlo. Pero lo que quiero que noten es que al inicio yo le dije que
por algún motivo me está fallando, suele pasar con esto de ChatGPT. Lo que tenemos que hacer es esperar refrescar la página y esperar que nuevamente nos dé la respuesta. Por suerte escribimos o copiamos el segundo prompt que le vamos a pasar. Entonces, para recapitular, nosotros le habíamos dicho que nos escriba un artículo sobre ella, pero no le hemos dado contexto. Entonces, él nos va a escribir lo que él interprete, ¿verdad? No lo va a enfocar a ningún área, no lo va a alinear, ¿verdad? Sobre algún tipo de contexto, ¿verdad? Si se dan cuenta, él viene y me escribe mucho texto. Seguramente, si yo lo quiero para algún tipo de red social, alguien, por ejemplo, de Instagram, seguramente no va a tener el tiempo o le va a parecer muy extenso el texto. Me decir, sabes que yo como usuario no voy a leer todo eso. Entonces, y ahora yo le paso un segundo prompt y le digo, ¿sabes qué? Quiero que sea netamente para LinkedIn y que sea de 500 palabras. Y yo le paso el prompt, entonces él viene y me escribe un texto de 500 palabras, porque yo le estoy dando contexto acerca de lo que quiero, ¿verdad? De la respuesta que quiero obtener como tal. Ahora, evidentemente, él cuando ya cumple las 500 palabras va a hacer un stop. Ahora, ¿qué pasa si yo le digo, sabes qué, mejor no quiero de 500 palabras? Porque a lo mejor para el lector esto es mucho, ¿verdad? En un simple post de LinkedIn. Y si yo le digo, sabes qué, escribe un artículo de 250 palabras para LinkedIn. Y además de eso le digo enfocado a un nicho. No sé si decirle nicho, pero quiero que lo enfoquen a los programadores. Enfocados al área de programación. Aquí yo le estoy diciendo que me explique o me cree un artículo de LinkedIn de 250 palabras, pero enfocado al área de programación. Porque él al inicio me pudo haber hablado de la inteligencia artificial, enfocada a la agricultura, enfocada a la educación, enfocada a, se me ocurre, a la belleza, no sé, a cualquier otra área que no sea la que yo quiera, ¿verdad? Entonces, si en este momento mi objetivo es llegar a las personas que trabajan en el área de programación, entonces yo ya con el prompt, ¿verdad? Le estoy diciendo que esté enfocado en el área de programación. Entonces, si se dan cuenta, ahora si nosotros leemos el texto, ¿verdad? Y nos dice que la inteligencia artificial, a ver, déjenme buscar un texto así random nada más. Ok, entonces, por ejemplo, aquí me está dando una aplicación de la inteligencia artificial, perdón. Déjenme ver si lo perdí acá. Aquí. Voy a hacer zoom para poderlo leer mejor, pero creo que da igual. Entonces nos dice que otra aplicación de la inteligencia artificial a la programación es el uso del lenguaje de programación basado en IA, como aprendizaje automático o el machine learning, que se lo conoce, y el aprendizaje profundo, que es el deep learning. ¿Okay? Estos lenguajes permiten desarrollar y crear modelos de inteligencia artificial que puedan aprender y mejorar con el tiempo, lo que abre nuevas oportunidades en áreas como el análisis de datos, la visión de computadoras y procesamiento del lenguaje natural. Si se dieron cuenta, todo esto lo enfoca en términos de software, ¿verdad? En términos de que un ingeniero en sistema, un ingeniero en software o alguien que sepa mucho de programación va a entender que es deep learning o va a por lo menos decir, ok, esto de aquí funciona de tal manera. El aprendizaje automático, bueno, se utiliza en tal tecnologías. Entonces, él lo va a saber entender, o sea, va a saber profundizar sobre este tema. Pero si nos vamos arriba, por ejemplo, al inicio, seguramente no nos menciona algún tipo de aplicación enfocada en lo que son, a ver, la respuesta no está enfocada netamente en la ingeniería de software o cualquier campo de la programación referente a esta, ¿verdad? Entonces, si nos damos cuenta, aquí nos habla de los aspectos importantes de la ingeniería, de la inteligencia artificial. Nos da unos ejemplos donde son aplicados, ¿verdad? Pero no nos habla específicamente cómo lo podemos aprovechar dentro del ámbito de la programación. Entonces, si nos damos cuenta, mientras mejor contexto le demos, ¿verdad? Al prompt, al texto que queremos, le podemos sacar mayor provecho. Bueno, este no fue el último prompt, este fue uno anterior a ese, pero si se dan cuenta, él nos da una respuesta diferente en función del texto que nosotros le queramos ingresar. Aquí, adicional a eso, pues una recomendación es siempre decirle qué rol va a tener esta inteligencia artificial. Por ejemplo, yo le digo, actúa
como un y dime, le paso el prompt. Y describe, y escribe, le puedo decir un artículo de 200, vamos a ponerle de 100 palabras, para que sea más corto, enfocado al área de programación para personas novatas. Si se dan cuenta, yo sigo enfocando más, sigo siendo más específico. Entonces, este prompt a mí me va a servir para seguir filtrando mi posible respuesta que me va a dar la IA. Bueno, aquí ya se detuvo, ¿verdad? Y me dice que la inteligencia artificial está cambiando de forma en que los programadores desarrollan. Aquí mire que aquí ya me cambió totalmente el contexto. Y me dice, si eres nuevo, porque yo le dije que vaya enfocado para personas novatas. Entonces él ya está haciendo hincapié a que si es que algún lector es novato en este campo de la programación, él se identifique con este texto que yo le estoy brindando y se interese más en la lectura que yo le voy a proporcionar. Entonces aquí hay como que un enganche. Dice, si eres nuevo o novato en el campo de la programación, la IA puede ser una herramienta poderosa para mejorar tu carrera. Entonces como que yo le estoy dando le estoy lanzando la carnadita para que él pique y siga leyendo mi contenido. Entonces él dice, ok, yo soy nuevo, soy novato, ¿verdad? Y a mí me interesa la programación. Entonces digo, a ver, la IA puede ser una herramienta poderosa para mejorar en mi carrera. Entonces continúo leyendo. Entonces eso es básicamente lo que es un prompt engineer. O sea, no es una profesión como tal, sino más bien como un skill donde las personas, bueno, la persona que está ahí escribiendo como tal o está buscando la información es sumamente específico con su pregunta, es verdad. Entonces, por ejemplo, alguien que no sepa desarrollo web, no sepa desarrollo de software en general, no va a poder escribir alguna consulta de algún lenguaje de programación de manera muy estructurada, ¿verdad? Entonces va a tener una respuesta de manera general. Entonces, eso sería, por ejemplo, si yo soy una persona que no sé de programación y digo, créame un bucle que recorra los primeros números, los primeros 100 números. Entonces la inteligencia artificial me va a dar un for que vaya del 1 bueno, de 0 a 99, que serían los 100 primeros, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa si esa persona es novata o no sabe realmente de programación? Él lo que va a hacer es copiar y pegar ese código, pero resulta que ese código que me está dando la inteligencia artificial es, digamos, en Python, pero yo lo quería en JavaScript. Entonces, evidentemente me va a saltar un error. Entonces, esa cosa o ese término de prompt engineer es más para las personas que están especializadas en un campo, ¿verdad? Por ejemplo, qué sé yo, software. Dentro de software pueden ser especialistas en Python, en JavaScript o en cualquier lenguaje. Esas personas saben crear preguntas específicas para obtener una solución idónea, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en el ejemplo que le colocaba al inicio, ¿verdad? Sobre la persona que no sabe programación, ¿verdad? Ahora sumamos que hay una persona que sí sabe programación. Entonces, él le va a decir, actúa como una persona que sabe programación o un desarrollador de software y dame un código que me permita recorrer un bucle, bueno, recorrer un for como tal o hacer un for que vaya de 0 a 100, ¿verdad? Y que esté escrito en tal lenguaje de programación. Entonces, la inteligencia artificial va a ser mucho más específica y me va a dar la respuesta correcta. Entonces, bien, ese sería el resumen como tal. Y para recapitular y para tenerlo claro, el prompt engineer no es una profesión, al menos desde mi perspectiva, sino más bien es un skill que nosotros los programadores o cualquier persona enfocada a un área específica tiene que desarrollar para obtener una respuesta idónea a la pregunta que está haciéndole a la inteligencia artificial como tal. Entonces, bien, espero que haya sido de ayuda este video como tal, este repaso sobre la inteligencia artificial, los ejemplos que hemos colocado. Y bueno, nos vemos en un próximo video.